Buenos días, hermanos. Quisiera primero, para comenzar, leer un versículo como introducción en la carta a los Filipenses, capítulo 4, porque acabamos de cantar este himno tan precioso, dejarte solo obrar. Meditaba en esto y en Filipenses 4 el apóstol Pablo dice algo que me gustaría usar como introducción. En el versículo 12, Pablo dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? El apóstol Pablo escribe esta carta en su primer encarcelamiento, cuando estaba, como nos dice la carta a los Hechos, en una casa alquilada, resguardado por un soldado romano. Y él había vivido de tal manera que incluso en sus prisiones, él daba testimonio de la gracia de Dios. En el capítulo 1 de esta misma carta a Filipenses, no es mi intención hablar de Pablo, pero en el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 12, dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Cierto? Él estaba en prisiones y, sin embargo, dice claramente que sus cadenas, sus prisiones, han redundado para que el Evangelio progrese aún más, de una forma directa e indirecta. Directamente, dando testimonio a los guardias romanos, ¿cierto? No eran cualquiera guardia romana, era la guardia pretoriana, son los guardias del emperador que lo tenían resguardado, pero además, de forma indirecta, sus prisiones habían animado a otros hermanos, confiando en el Señor, para que pudiesen también, con mucho más valor, hablar de la palabra de Dios sin temor. En el capítulo 4 y versículo 22, además, dice algo muy interesante para que nos da una señal de esto que acabamos de leer. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Cierto? Podemos interpretar, pensar que incluso dentro de la casa del mismo emperador habían creyentes, del César, del emperador, habían creyentes a quienes había llegado el Evangelio por medio de la predicación de Pablo. Hay una canción muy bonita que escuchamos nosotros en inglés, pero la figura es esta. La figura es que la canta un soldado que todos los días tenía que ir a encadenarse a un prisionero muy extraño. Y este prisionero le contó cómo él había conocido en el camino a Damasco al Salvador. Y cómo ahora él ya no estaba, el soldado y el prisionero ya no estaba más encadenado, sino que había sido hecho libre por el Salvador. Una canción muy bonita, después quizás se las puedo mostrar, pero esto es lo que representa. ¿Pero a qué voy con esto? A lo que voy que Pablo, independientemente de su circunstancia, estuviese en la pobreza o en la prosperidad o abundancia, él había aprendido el secreto para vivir en estas circunstancias. El creyente tiene la facultad dada por Dios mismo de poder aprender a vivir independientemente de las circunstancias. Obviamente, no todos experimentan lo mismo, no es que por ser cristiano
necesariamente vamos a tener esto como si fuera un microchip puesto en nosotros que nos va a dar la capacidad de hacer esto. Si no, no habría cristianos deprimidos, cristianos afectados por las distintas circunstancias de la vida. Pero Pablo había aprendido esto, es algo que se aprende. Y Dios permite las circunstancias difíciles en nuestra vida con el propósito de aprenderlas. Pero Pablo no solamente había aprendido a vivir en la pobreza, en la necesidad, también había aprendido a vivir en la abundancia. Y esto es mucho más difícil. Cuando estamos en una necesidad muy apremiante, lo más natural es que seamos llevados hacia el polvo para que busquemos a Dios en esas circunstancias. Pero es cuando la abundancia rondea nuestra vida, cuando todas las cosas parecen estar bien, que pareciera que olvidamos la necesidad de Dios. Por lo tanto, debemos aprender a vivir. Y Pablo dice en el primer capítulo de esta carta, dije que no iba a hablar de Pablo, pero ya voy a saltar al personaje del cual quiero hablar, que para él el vivir era Cristo. Por lo tanto, la única forma de aprender a vivir en medio del hambre o de la abundancia es cuando nuestra motivación y centro de vida no es más que solamente Cristo. Y no solamente la motivación y el centro, sino el motor mismo de nuestra vida. Cristo mismo viviendo en nosotros, que se hace un reflejo fuera de nosotros. Solo así podremos aprender a vivir cualquier sea nuestra circunstancia. Y me gustaría hablar entonces, ahora para eso vamos a ir hasta el primer libro de la Biblia, en el Génesis, para hablar de un personaje bíblico llamado José. José es un hombre, o fue un hombre, que independientemente de las distintas circunstancias en las que se encontró, él aprendió a vivir en medio de eso y no se olvidó de su Dios. Y esto es muy interesante porque además José debe ser, si no el personaje que es una figura más adecuada, cercana en el Antiguo Testamento a la persona del Señor Jesús. Hay muchas cosas en la historia de José, las cuales no me pienso detener profundamente. Los animo a todos acá y a los que puedan escuchar después esto, a adentrarse en la vida de José. Primero, hay un hermano que escribió un libro acerca de la vida de José y cada capítulo lo divide en la figura de José acerca de Cristo y luego las enseñanzas prácticas que podemos sacar de la vida de José. Y podamos aplicar esto mismo. Primero tratar de ver a Cristo impreso en cada una de las páginas de la historia de este hombre y luego ver qué podemos aprender para nosotros, para caminar en medio de las circunstancias. Entonces comenzamos en el capítulo 37 del libro de Génesis, cuando aparece por primera vez este José. José nació en circunstancias difíciles. Creció en circunstancias difíciles. Su madre había muerto cuando su hermano pequeño nació. ¿Cierto? Cuando Benjamín nació, su madre, Raquel, murió. Imagínense para un niño joven, quizás 10, 12 años, un poco menos, o por ahí, su madre murió. Y era el único hijo de su madre. Él tenía 11 hermanos más, o 10 hermanos más en el momento del nacimiento de Benjamín. Unos cuantos de la otra esposa de Jacob, Lea, y otros cuantos que eran hijos de su padre, eran medios hermanos, porque eran hijos de su padre, y sus madres eran las esclavas, ya sea de Raquel o de Lea. Él era el hijo único. Y de repente, por la voluntad de Dios, insondable y misteriosa, este José queda
huérfano de madre. Estas son las circunstancias en las cuales José aparece. Voy a leer el versículo 2. Dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Primero, en primer lugar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cómo José es una figura del Señor Jesús. Porque se nos dice en el Evangelio según Juan 7 veces que el Padre ama al Hijo. José en este aspecto es una figura del Señor Jesús, quien fue en todo el Hijo amado del Padre. En Colosenses capítulo 1 incluso se usa un título que no está en nuestras traducciones castellanas, que realmente, generalmente usamos, si está en una versión que es la versión Prat, dice el Hijo de su amor, o el Hijo amado. Este es el Señor Jesús para el corazón de Dios, el Hijo amado de su corazón. Sin embargo, está este famoso versículo bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Dios dio aquello que más amaba por amar a la humanidad perdida, por amarte a ti, por amarme a mí. Y este Hijo amado vino siendo el mismo creador y nació como un niño, ¿cierto? Las personas hoy en esta semana se adentran, o en todo este mes, pero especialmente en esta semana, en el recuerdo, dicen ellos, del nacimiento del Salvador. Es una celebración cristiana, pero lo que nosotros solemos ver está lejos de ser cristiano. Que podamos nosotros, hermanos, usar al menos esta época del año para meditar en este misterio tan profundo. Que el Hijo amado del corazón del Padre, que es de la misma exacta naturaleza que Dios mismo, porque es Dios, vino a este mundo y nació como un niño, y que no había un lugar para él en la posada, donde estaban todas las personas, y tuvo que ser puesto en un lugar donde los animales tenían su comida, en un pesebre. Que podamos meditar en el misterio de la encarnación del Hijo y pensar que aquel que vino no es solamente un hombre, sino que es más que eso, es Dios mismo y es el Hijo amado de Dios. Cuando José tenía 17 años, era un joven. ¿Cierto? Acá tenemos a un muchacho que se acerca raudamente a los 17 años, ¿cierto? Cristóbal. Y para esta edad, este muchacho ya no tenía a su madre. Sin embargo, él se preocupaba por los intereses de su papá. En el caso del Señor Jesús, él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad me ha agradado, oh Padre. Cuando era un muchacho de solo 12 años, cuando con su madre María y su padre adoptivo José fueron a Jerusalén y él se quedó entre la multitud y los parientes, y ellos no lo encuentran después de 2 días, vuelven a Jerusalén y lo encuentran con los ancianos haciendo preguntas y le dicen, ¿qué haces? Y Jesús les dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ese es José acá, ocupado de las ovejas de su padre. Acá vemos una circunstancia hasta ahora de abundancia. Hay tintes de necesidad. No está la madre, pero está el padre. Hay
abundancia, hay ovejas. Jacob no era un hombre pobre, era un hombre rico, tenía muchos animales. Sin embargo, José tenía que aprender algo, tenía que aprender a ser despojado de todo eso. Si nosotros vemos la historia de Jacob, vamos a ver que Jacob no consiguió su ganado y sus riquezas de una forma honrada, sino que lo hizo a través de engaños. José debía entonces aprender lo que significaba no tener nada. Y vivimos en una sociedad, cierto, muchos de nosotros, quizás no todos, pero nuestros padres son aquellos que quizás emergieron de circunstancias más humildes. Y nosotros ahora estamos recibiendo de la abundancia que ellos tuvieron. Y muchos jóvenes hoy en día no saben el esfuerzo que significó para sus padres tener lo que tienen ahora. Y José debía aprender esto. Pero no hablo solamente del aspecto material. Nuestros padres espirituales, aquellos que nos han precedido en la fe, ganaron las verdades de rodillas y con sudor y lágrimas. Fueron llevados al martirio por la verdad. Fueron crucificados, fueron quemados, fueron perseguidos. Hebreos nos habla de esto, muchos de ellos, hombres de los cuales este mundo no era digno. Y nos han dado a nosotros tiempos de abundancia espiritual en un sentido digo, porque tenemos la doctrina, la enseñanza al alcance nuestro. Pero podemos perder la realidad de lo que significó eso para ellos. Y Dios quiere que cada generación tenga su experiencia, que compre la verdad para no venderla. José estaba con los rebaños de su padre, pero había un problema que había los hijos de las esclavas, que eran sus medios hermanos, no se comportaban de buena manera. Dice que trajo a su padre malos informes sobre ellos. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él vino y nació dice Gálatas, de mujer, pero nacido bajo la ley. Sus hermanos en relación con la carne era el pueblo de Israel. Y Él tuvo que denunciar las malas prácticas de esa generación perversa. ¿Y cuánto los acusó? ¿Cuánto no se sintieron acusados al punto de que lo acusaron de expulsar los demonios por Belcebú? ¿Cuánto no lo odiaron como los obreros de la viña que lo tomaron y lo colgaron en la cruz? Simplemente porque él exponía las malas obras de ellos. Nosotros también vivimos en medio de una generación perversa y maligna. Pero como José, independientemente de las circunstancias, debemos brillar como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2. No nos debemos conformar al mundo, que hubiera sido lo más fácil para José. José era el penúltimo de los hermanos, no tenía una madre que lo defendiera. ¿Cierto? Cuando Isaac estaba siendo burlado por Ismael, ¿quién defendió a Isaac? Fue su madre. ¿Cierto? Fue Sara, la que fue a hablar con Abraham, le dijo, mira lo que le está haciendo a la hija de la esclava. Y la defendió. José no tenía eso. Estaba en desventaja. Y sin embargo, él fue valiente aún a pesar de su juventud. Y nosotros podemos, independientemente de las circunstancias, ser valientes. Como Pablo dijo, sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por medio de lo que nosotros podamos hacer, sino por la fortaleza que Cristo nos da por su vida misma en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice que Israel amaba a José más que todos sus hijos. Ya hablé acerca de esto en figura del Señor Jesucristo.
Pero cada cristiano puede saberse también amado del Padre. Por eso nos ama el Padre, dice Primera de Juan. Voy a avanzar rápido. Versículo 4. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, y por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Nuevamente Juan dice que por eso el mundo los aborrece a ustedes, porque no lo ha conocido a él. José conocía el corazón de su padre. Jacob lo amaba. Por lo general, se suele hacer una aplicación de estos versículos para hablar de la familia y cómo no es bueno que los padres tengan favoritos. Y yo no voy a decir que voy a estar en contra de esa aplicación. Lo que voy a decir simplemente es que acá hay una figura tan preciosa que no me atrevería a aplicarlo a una relación de familia. Acá tenemos el amor del padre hacia el hijo. Y el amor del Padre al Hijo, al Señor Jesús, está basado simplemente en la excelencia de su misma persona. Y Él nos ama a nosotros. Miren qué manera de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no los conoce a ustedes, porque no lo conoció a Él. Podemos saber también entonces, por relación, que el Padre también nos ama a nosotros, pero no en virtud de nuestra propia excelencia, sino en la virtud de la excelencia misma del Señor Jesús, quien vive en nosotros, por medio del Espíritu. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Este es nuevamente la atmósfera en la cual había crecido José. José tiene un sueño, a partir del versículo 5 al 11, ¿cierto? No voy a detenerme en esto, pero vamos a pensar en esto. Creo que todos conocemos la historia. José tuvo 2 sueños, 2. Noten esto, fueron 2 sueños. Y en los 2 sueños, él ve cómo, por figura, sus hermanos y sus padres se postran delante de él. De la misma manera, a pesar del rechazo actual del Señor Jesús de parte del mundo, vendrá un día en el cual sus hermanos en cuanto a la carne, el pueblo de Israel, volverá a él y verán al que traspasaron. ¿Y qué dice? Y se lamentarán como el que se lamenta por un hijo unigénito o primogénito. José tenía la primogenitura, no era el primero, pero dice el libro de Crónicas que debido a que Rubén subió al lecho de su padre y debido a que Leví y Simeón y Leví hicieron esa matanza en Siquem, la primogenitura pasó a José. Y ellos se lamentarán cuando vean al primogénito de entre los muertos, a Jesucristo. Esto tarde o temprano se va a cumplir en la vida de José. Y para nosotros sabemos que muy pronto Jesucristo vendrá a esta tierra a establecer su reino y sus hermanos le tendrán que reconocer. Y no solamente sus hermanos, sino también todas las naciones. Versículo 12 del capítulo 37. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Le envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre. Pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Acá tenemos una bella figura del envío del Hijo a esta tierra. El Padre, Dios el Padre, dijo, ve a ver cómo están tus hermanos. Anda a la nación de Israel. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Él vino desde Hebrón. Hebrón significa comunión.
Él vino de la misma comunión del Padre y sin dejar esa comunión eterna, vino a buscar a sus hermanos. ¿Y qué sucedió? No los encontró donde debían estar. La nación de Israel estaba lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y los debe ir a buscar a donde estaba. Y por eso va hasta la cruz del Calvario. Nuevamente, en estas circunstancias podemos aprender de José. Recibe las instrucciones de Dios, del Padre, va a donde tiene que ir y no están. ¿Cierto? Nosotros le decimos a nuestros hijos, anda a buscar tal cosa a tal lugar. Y va, ¿cierto? Va Pedro, va a buscar algo. Va a la mesa, no lo encuentra. Y vuelve, no estaba. Pero ¿qué es lo que un padre quiere del hijo? Que va y que no lo encuentra, pero lo busca hasta que lo encuentra. Porque lo que el padre quiere es que traiga eso que le pidió. Nosotros también podemos aprender de esto una figura. El Señor Jesús vino a los suyos no le recibieron, pero eso no lo privó de cumplir la voluntad de Dios. Y al igual que José, nosotros podemos buscar hacer la voluntad de Dios, aún en medio de circunstancias que parecen desfavorables. Pablo había sentido en su corazón que debía ir a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Y en distintos pueblos el Espíritu Santo le dijo, ¿sabes qué, Pablo? En Jerusalén te esperan aflicciones y cárcel. ¿Lo hizo dudar de su camino? No. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén. Y fue y le sucedió lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Podemos nosotros, en medio de circunstancias que parecen desfavorables, cuando no encontramos claridad, obedecer a Dios todavía. Es una historia muy larga y me gustaría avanzar mucho más. Así que vamos a avanzar al capítulo el capítulo 39. ¿Cierto? José llega, voy a hacer un resumen rápidamente, llega donde sus hermanos, vienen algunos y dicen, miren, ahí viene el soñador, matémosle. Ahí tiene que ser uno de los hermanos, Rubén, debe decir, no. Rubén tenía hijos. Pero además Rubén había aprendido a través de la triste experiencia. Aprendió más adelante a través de la experiencia, y lo vamos a ver cuando es restaurado en medio de los tratos de José. Entonces, volviendo a la historia, lo toman, lo ponen en una cisterna vacía, y mientras estaban en la cisterna vacía se sentaron a comer. Es una figura del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba por ser entregado a los principales sacerdotes para ser crucificado, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba sentado comiendo la Pascua, alegres, mientras él iba camino a la cruz. Y vienen unos madianitas y lo compran, ¿por cuánto? Por unas monedas de plata. ¿Cuánto valió la vida del Señor Jesús? Unas monedas de plata, el precio de un esclavo. Pero llega a la casa de un hombre llamado Potifar, versículo 2 del capítulo 39. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Nuevamente, José, por medio de la fuerza que Dios le puede entregar, logra que las circunstancias adversas se transformen en unas circunstancias de prosperidad. Nuevamente, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, él estaba encarcelado en la prisión y sin embargo, en lugar de echarse a morir, sus cadenas se transformaron en un testimonio a incrédulos y a creyentes, al punto de que a la misma casa del César había hijos de Dios. Y José, estando en la casa de este hombre Potifar, dice que llegó a ser un hombre próspero y además su amo vio que el Señor estaba con él. ¿Conocían los egipcios al Dios verdadero? No. Pero ahora lo iban a conocer a través de José. Y alguien ha dicho alguna vez que el único evangelio que algunas personas alguna vez van a escuchar
es el que vean en nuestras vidas. ¿Cuán importante es esto? En medio de las circunstancias. He escuchado y he leído muchos testimonios de personas que han llegado al conocimiento de Dios cuando han visto un creyente en medio del sufrimiento, porque no han entendido cómo. En medio del dolor y las lágrimas, estas personas tienen una esperanza fija en la resurrección. ¿Cómo el cristianismo no fue extinguido durante los primeros 3 siglos de la historia? Cuando los emperadores se volcaron completamente a la persecución. Hay cientos de historias como un creyente estaba siendo quemado, estaba siendo decapitado, sin embargo, estaba dando un testimonio de su confianza en Dios y los incrédulos decían, yo quiero tener eso. El único evangelio que alguna vez las personas van a escuchar es el que pueden ver en nuestras propias vidas. Pero incluso en medio de estas circunstancias renovadas, José es probado. Viene la esposa de Potifar para tentarlo. ¿Y qué hace él? Quizás lo fácil es, bueno, vamos jugando con las circunstancias. Hasta ahora conseguí prosperidad. Si hago lo que ella me dice, en medio de la inmoralidad en la cual vivían los egipcios, me evito un problema. José estaba solo, su padre no lo veía, sus hermanos estaban lejos de él, solamente estaba delante de Dios y dice en el versículo 9, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? A José no le importaba más traicionar a su amo que pecar contra Dios. Lo que le importaba era eso, porque él vivía delante de Dios. En medio de cualquier circunstancia que vivamos, es muy... Cuando estamos en abundancia, es cuando Satanás viene con ofertas tentadoras. Estamos en abundancia, quizás voy a poner un ejemplo muy básico. Hemos hecho un negocio, el Señor nos ha ayudado a surgir en un negocio, en lo que sea, ¿cierto? Y de repente surge la posibilidad millonaria de asociarme con un incrédulo. Y dice, bueno, pero es la oportunidad que tengo. Cientos de creyentes, si no miles de creyentes, han encontrado su fracaso espiritual en este tipo de cosas. Porque Satanás no solamente es un león rugiente, sigue siendo una serpiente astuta que busca engañar. Cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, Él le dijo, te daré todos los reinos de la tierra. Y el Señor le responde, no tentarás al Señor, tu Dios. Cuento corto, ¿cierto? Como decimos, José no accede, la mujer lo acusa a Potifar y José es puesto en la cárcel. De la misma forma, el Señor Jesucristo estuvo en la tumba por 3 días. Hay un himno que dice, en sus cárceles la muerte no le pudo retener. Pues Jesús, con brazo fuerte, acabó con su poder. Él estuvo en las prisiones de la muerte. Hasta allí fue José. Pero el Señor Jesús se levantó como el primogénito de entre los muertos y José se transformó allí en la cárcel. Versículo 22, el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. De la misma manera, por medio de la resurrección de entre los muertos, Él se transformaba en el primogénito de entre los muertos y en jefe de todos aquellos que han muerto en Cristo. Y cuando Él venga, todos los que han muerto, han dormido en Cristo, serán resucitados al llamado de aquel que es el resucitado. Nuevamente las circunstancias cambian. Había logrado que las circunstancias de la casa de Potifar se transformaran en buenas circunstancias por su perseverancia y su confianza en Dios, pero de repente ahora en la cárcel. Pero aún en la cárcel, él permaneció siendo fiel a Dios. Sé vivir en pobreza, dijo Pablo. Y José dijo lo mismo, sé vivir en la casa de mi padre, sé vivir en la cisterna vacía, sé vivir en la casa de Potifar, sé vivir también en la cárcel. ¿Y qué sucede? Él era el responsable, dice el versículo 22 al final.
Versículo 23, hacia la mitad del versículo dice, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Si nosotros atravesamos nuestras circunstancias con el Señor Jesucristo, Él va a transformar esas circunstancias, no en circunstancias mejores exteriormente, pero va a transformar la cárcel en un lugar de bendición. Y ese es el principal problema que muchos cristianos no logran ver, porque esperan que Dios los libre de sus circunstancias. Dios espera que los libre de la tribulación, nos libre a nosotros de la tribulación. Hablo en primera persona también. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son que Dios nos quite algo? Pero la voluntad de Dios es que esas circunstancias se transformen en el medio por el cual Dios sea glorificado. Y estando José en la cárcel, hay dos personas que tienen sueños, ¿cierto? El panadero y el copero, y él interpreta los sueños. El panadero iba a ser muerto y el copero iba a ser restituido en su posición. Y le pide una sola cosa al copero: por favor, no te olvides de mí. No te olvides de mí cuando... Y él se olvidó. Sin embargo, el Señor Jesucristo, acá en un contraste precioso, cuando estaba en la cruz, hubo un hombre que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo algo mucho más precioso. Le dijo: ¿sabes qué? No va a ser necesario esperar hasta el reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es precioso también de considerar para nosotros. Capítulo 41. El faraón tiene unos sueños y el copero se acuerda después de 2 años del mal que había hecho. Se había olvidado de José. Y le dice: hay un hombre que me dijo justo lo que me iba a suceder. Quizás él pueda interpretar el sueño de Faraón. Versículo 14. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino Faraón. Eso es precioso. El Señor Jesucristo fue resucitado con poder al tercer día. Fue librado de las cárceles de la muerte, pero resucitó con unas, por decirlo así, usando la figura, con nuevas vestimentas. Ya no con su cuerpo antes, sino con un cuerpo glorificado, diferente al anterior. Conserva hasta el día de hoy las marcas en sus manos y el costado traspasado que por siglos y siglos de la eternidad contemplaremos como la señal de su sacrificio en la cruz, pero su cuerpo es un cuerpo glorificado, diferente a aquel con el cual entró a la tumba. Y nosotros también, cuando seamos resucitados, seremos transformados y seremos hechos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Pero eso es motivo de otro mensaje, otro estudio. Versículo 15 dice: Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Esto es muy interesante. En medio de todo esto, José ha aprendido de que en él no había poder alguno, sino que todo provenía de Dios. Y Pablo pudo decir en algún momento: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no soy yo, sino que es Cristo en mí. Lo que vivo en la carne no lo vivo yo, sino que Cristo en mí. Cualquier cosa que podamos hacer en medio de cualquier circunstancia, podemos hacerla solo porque Él la hace en nosotros. Faraón le cuenta los sueños y hay algo muy interesante que quisiera notar, y quizás ya para ir cerrando. José le cuenta el sueño, versículo 25, dice: entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Versículo 32. En cuanto a la repetición del sueño, a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. ¡Qué confianza! Pronto.
Pero ¿saben algo? Él dijo, como son 2 sueños, significa que va a suceder pronto. ¿Y cuántos sueños tuvo José al principio de su vida? 2 sueños. 2 sueños que decían que él iba a ser restituido, perdón, que sus hermanos y sus padres se iban a postrar delante de él. Y sin embargo tuvo que pasar por la cisterna, por los ismaelitas, por la casa de Potifar, por la cárcel. José pudo haber dicho, bueno, pero nunca se va a cumplir lo que Dios dijo. Pero con toda convicción le dice Faraón, son 2 sueños, por lo tanto va a pasar pronto. De una forma similar, nosotros sabemos que el Señor Jesús viene pronto. Y no somos como aquellos incrédulos que tienen su venida por tardanza, sino que sabemos que Él va a venir pronto, en cualquier momento, independientemente de las circunstancias alrededor, independientemente de los tiempos que hayan pasado. En nuestro corazón está la convicción, y debe estar la convicción de que Jesús va a venir en cualquier momento, ahora mismo, o en unos minutos más, o en una hora o mañana, pero pronto. Quizás hoy viene el Señor. Y Faraón entonces, ¿qué hace con José? Lo toma y lo pone como el segundo a cargo del reino. Y se vienen 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Estamos viviendo actualmente en esos 7 años de abundancia. El día de la gracia, la época de la gracia, es el día de la abundancia de la gracia de Dios. Dios está llamando a los hombres a que vengan a los graneros del Evangelio a buscar el alimento que necesitan para ser salvos. Pero pronto vendrá sobre este mundo un periodo de 7 años literales, la gran tribulación, donde habrá hambre, donde habrá una tribulación cual nunca la hubo en la tierra. Y Dios nos dice, vengan a mí, mientras todavía es el tiempo, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy pueden ser alimentados y serán librados de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Y José, los hermanos de José reaparecen ¿cuándo? No reaparecen en los años de abundancia, reaparecen en los años de tribulación. De la misma manera el pueblo de Israel, el remanente de Israel, será restaurado a su relación con Dios y reconocerán a Jesús como su Mesías durante estos años de tribulación y le verán venir. Y al final, el Evangelio según Mateo dice, si estos días no fueran acortados, ¿quién sería salvo? Los días de la tribulación son acortados, pero acá vemos el corazón de Dios, porque José, ¿qué es lo que sucede en su historia? Llega un momento en el cual él no aguanta más y se rompe a llorar y dice, yo soy José, a quienes ustedes entregaron. Y el Señor Jesús de la misma manera, durante la gran tribulación, no aguantará más en su corazón y se revelará a sus hermanos. Y les dirá, como le dijo a Tomás, pongan su mano en mi costado y en mis manos, y no sean más incrédulos, sino que sean creyentes. Al final de la vida de José, José perdonó a sus hermanos, su padre fue traído a la tierra, y cuando José estaba por morir, dice el versículo 15 del capítulo 50, Génesis 50, versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Cierro ahí. Qué tristeza habrá sido para el corazón de José. Así podemos pensar que se duele el corazón del Señor cuando alguien duda de su salvación. Cada vez que alguien acepta la doctrina de que la salvación se pierde, es como si como los hermanos de José dijeran, quizás todavía él me guarde rencor por el mal que he hecho. Versículo
17 al final dice, José lloró cuando le hablaron. No entristezcamos el corazón del Señor, figurativamente hablando. Tengamos plena certeza de que somos salvos. No por nuestras propias obras, sino por la convicción de lo que la palabra de Dios ha dicho acerca de nosotros. Versículo 21. Ahora pues, no teman, dice José, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y le habló cariñosamente. Esta es una promesa también para nosotros. El Señor Jesús, aún hoy, tiene provisión para nosotros y para nuestras familias. Y solamente en Él se encuentra la consolación y el cariño que necesitamos en medio de las circunstancias adversas. Versículo 25. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y cuando muchos años después el pueblo de Israel cayó en las manos de Faraón, fue hecho esclavo, y luego vinieron las plagas, el Cordero Pascual, y el pueblo salió, el pueblo hizo una cosa, tomó los huesos de José. Y caminó con los huesos de José 40 años por el desierto. Y entraron a la tierra prometida, y al final del libro de Josué vemos que toman los huesos de José. ¿Y saben dónde los sepultan? En el mismo lugar donde comienza la historia de José. José vino de Hebrón a Siquem, y los huesos de José son enterrados en Siquem. De la misma manera, hermanos, a nosotros se nos han dejado dos símbolos, el pan y la copa, que como para los hermanos de José fueron los huesos, para nosotros son símbolos de la muerte del Señor Jesús. Pero José les dijo, Dios ciertamente los visitará. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel miraba esos huesos, cuando miraba ese sarcófago probablemente donde estaban los huesos, en medio de la esclavitud, cada vez que los látigos de Faraón caían sobre los hebreos, ellos miraban los huesos de José en ese sarcófago y decían, llegará un día en el cual Dios nos visitará. Por lo tanto, cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, anunciamos la muerte del Señor, pero lo hacemos hasta que Él venga.